Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Gracias por todo tu apoyo, por compartir este podcast para que podamos seguir llegando a otras vidas. Te pido que si esta palabra está bendiciendo tu vida, nos regales un like, nos pongas un comentario, ¿sabes? Porque todas estas cosas nos ayudan con el algoritmo de aquí de YouTube para que este podcast pueda seguir teniendo visibilidad y por tanto pueda llegar a más personas. Hay muchos suscriptores nuevos. Es necesario que si usted quiere recibir notificaciones de cuando nosotros estamos colocando un episodio nuevo de este podcast, usted tiene que activar las notificaciones. Cuando usted se suscribe al canal hay una campanita y en esa campanita usted va a activar las notificaciones. Y bueno, hoy yo quiero hablarte del carácter de Jesús. Te dije hace unos días que estoy nuevamente estudiando los evangelios y esta vez no lo estoy haciendo sola, sino que estoy discipulando con mi esposo a uno de nuestros hijos. Y es bien impresionante porque la palabra del Señor está viva. Y no importa cuántas veces nosotros leamos un libro, un capítulo, un versículo, esta nos va a ministrar de una manera distinta, porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos recibir en el momento que necesitamos recibirlo. Así que la palabra del Señor está viva y sabe Dios cómo tratar con nosotros y cómo esa palabra va a hablar a nuestro espíritu. Y en estos días que he estado haciendo eso que te comento, me he estado enfocando en lo que era el carácter de Jesús. Jesús, que es el Hijo de Dios y es Dios encarnado, nos modeló un carácter. Y muchas veces tú y yo como cristianos, cuando oramos, le pedimos al Señor que nosotros podamos tener el carácter de Jesús, pero muchas veces ni siquiera conocemos cuál era el carácter de Jesús, porque para nosotros conocer el carácter de Jesús, nosotros necesitamos escudriñar las escrituras. Y cuando tú y yo escudriñamos las escrituras, podemos conocer el carácter que tuvo Jesús. Y yo hoy te voy a hablar de ciertas características que formaban el carácter de Jesús. Pero antes que todo, yo quiero explicarte qué es carácter. Porque en muchas ocasiones o por mucho tiempo hemos confundido carácter con temperamento. Muchas veces cuando una persona es de temperamento fuerte, tendemos a decir, no, es que yo soy de carácter fuerte. No, el carácter es una cosa, el temperamento es otra. El carácter se compone de las cualidades estables y definitivas que están firmemente establecidas en la vida de una persona y que éstas van a determinar su comportamiento en toda circunstancia. Así que el carácter no es el temperamento, sino las cualidades que a ti te definen y que te hacen mantener incluso firmes en cualquier tipo de circunstancia. Y de eso te voy a estar hablando brevemente. Y en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay muchas características del carácter de Jesús, pero él exaltó dos. Y estas dos es ser manso y es ser humilde. Pero ¿qué es ser manso? Manso no significa que nosotros seamos débiles o nos veamos débiles frente a los demás. Manso significa que nosotros podamos comportarnos con bondad y con gentileza, que nosotros incluso mostremos fortaleza y una serenidad, sana autoestima y autocontrol, es decir, dominio propio. Así que cuando nosotros leemos, ¿verdad?, lo que son el fruto del Espíritu, uno de ellos es la mansedumbre. Y Jesús nos nombró esto, nos nombró el ser mansos, eso es mansedumbre. ¿Qué es la humildad? Es que nosotros podamos reconocer todo lo que nosotros tenemos, dones, talentos, quiénes somos, se lo debemos a Dios y son dones que vienen de Dios. Ser humilde es tener una total dependencia de Dios, es reconocer que no es con mis fuerzas, que no es con mi entendimiento, sino que es con las fuerzas de Dios, que es su voluntad, que es a su manera.
Eso es tener humildad. Y Jesús nos modeló ambas cosas. Jesús nos modeló la mansedumbre y nos modeló la humildad. Cuando nosotros estudiamos un poquito más sobre el carácter de Jesús, ciertamente fue un hombre compasivo. Nos modeló lo que era el amor por sobre todas las cosas. Jesús no hizo acepción de personas. Eso lo podemos ver cuando él le predicó a la mujer samaritana. Podemos ver cuando él escogió a uno de sus 12 discípulos y era un recaudador de impuestos. Podemos ver cuando leemos que él se sentaba con pecadores a la mesa y por esto era juzgado por los fariseos, porque ellos no entendían. Recuerden que en el principio Dios no quería que el pueblo de Israel se mezclara con otras naciones. ¿Por qué? Porque estas naciones estaban muy llenas de mucho pecado, eran idólatras, entre otras tantas cosas que Dios aborrecía y que sigue aborreciendo hoy. Y él no quería, él quería que ellos mantuvieran una firmeza y que ellos pudieran entender que se tenían que guardar en santidad para el Señor. Pero Jesús vino a modelarnos de que Dios no hace acepción de personas. Fue un hombre compasivo, fue un hombre humilde, fue un hombre manso, como te acabo de decir, un hombre lleno de autoridad. Era sabio. Todos nosotros debemos de entender que Jesús operó en todos los dones espirituales. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Así que cuando él hablaba cuando era necesario lo necesario. Y las palabras de Jesús confundían a los que no entendían. Ellos no podían entender y a los que entendían les asombraban, porque eran palabras como de alguien que tiene autoridad, palabras llenas de sabiduría. Fue un hombre que nos mostró lo que es vivir en sumisión al Padre. Jesús estaba muy claro de que él venía a cumplir una misión y la misión era cumplir con la voluntad de su Padre y no con su propia voluntad. Nos mostró el dominio propio. Fíjate, cuando tú te pones a analizar todos los dones, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que se nos habla más adelante en una de las cartas de Pablo, Jesús los tenía, porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Así que Él nos modeló eso, nos modeló el dominio propio, porque Jesús, como te acabo de decir, Él hablaba lo que era necesario, pudiendo defenderse, no lo hizo. Dice la palabra que Él calló, guardó silencio. Y cuando tú y yo leemos los evangelios, Jesús abría su boca solamente para decir lo necesario y trastornaba con sus palabras. Así que el carácter, para nosotros poder realmente tener el carácter de Jesús, tenemos que conocer cuál era el carácter de Jesús. No podemos orar sin tener el conocimiento de lo que estamos pidiendo. Y lo que sucede con esta generación o con la iglesia de hoy día, no toda, pero la gran mayoría, es que nos estamos conformando. Nos estamos conformando con ir a la iglesia y escuchar un sermón. Nos estamos conformando con conectarnos a YouTube y escuchar una prédica, pero no estamos apartando tiempo para leer las escrituras y escudriñarlas. Y yo te he venido diciendo por tiempo, porque esto es algo que lo pone el Espíritu en mi boca, que tú tienes, este tiempo es un tiempo donde nosotros tenemos que leer esta palabra y escudriñarla. Porque muchos falsos profetas, maestros, falsos pastores, falsos de todo, espíritu de engaño, de confusión, herejías, apostasías, es lo que se está moviendo en este tiempo. Y usted sabe a quienes no podrán engañar, a los que escudriñan esta verdad, a los que están llenos de la palabra del Señor. Así que si nosotros estamos pidiendo tener el carácter de Jesús, nosotros debemos de conocer cuál fue el carácter de Jesús. Te acabo de decir parte de las cualidades que forman el carácter de Jesús. Operó en todos los dones del Espíritu, pero nos modeló el fruto del Espíritu. Todo el fruto del Espíritu estaba en Jesús. Nos modeló absolutamente todo. Y el carácter, ¿cómo tú ves el carácter de una persona? No es por sus lindas palabras, no es por su mucho conocimiento. El carácter de una persona no es como te expliqué al principio, que es el temperamento y el carácter son cosas muy distintas. ¿Ok? El carácter se revela muchas veces a través de la tentación.
Y eso lo podemos ver con el propio Jesús. Un ejemplo de eso fue cuando Satanás le tentó luego que él salió de aquel ayuno de 40 días, 40 noches, y Jesús salió y tenía hambre. Y dice la palabra que el enemigo comenzó a tentarlo y Jesús mostró firmeza. Jesús le contestó y le repeló esa tentación, fue firme y no cedió a la tentación, aun cuando él tenía hambre, y le repeló por la palabra de Dios. Una de las cosas como el carácter se nos va a revelar, el carácter de una persona se revela a través de la tentación, cómo esa persona actúa cuando la tentación se le presenta de frente, a través de las pruebas y de las aflicciones. Es triste, pero muchas veces decimos amar a Dios, muchas veces de palabras. Lo honramos solamente de labios, pero nuestro corazón está lejos. ¿Sabes por qué? Porque en la hora de la aflicción, en la hora de la prueba, nosotros comenzamos a renegar de Dios y comenzamos a pensar y a contender con Dios como si Dios fuera un Dios injusto. Así que a través de las pruebas y de las aflicciones también se va a mostrar tu carácter. ¿Cómo tú permaneces en medio de las pruebas y del carácter? ¿Sigues confiando en que Dios tiene planes de bien para ti? ¿Sigues confiando en que todo obra para bien para los que amamos a Dios y conforme a sus propósitos fuimos llamados? ¿Sigues confiando en que Él está en control de todas las cosas? ¿Tu fe permanece firme? ¿O comienzas a retroceder? ¿Cómo tú te mantienes a través de las pruebas y aflicciones? Eso también revela tu carácter. El carácter también se revela en la corrección. Hay personas que no les gusta la corrección. De hecho, yo he escuchado testimonios de pastores y de líderes que han dicho, luego que se le corrigió a esta persona, no lo vimos más, no volvió. Esa persona no tiene carácter, es inmaduro todavía en el espíritu, no tiene carácter. Una persona con carácter es una persona madura en el espíritu. Porque tú y yo tenemos que entender que no todos nos lo sabemos. Tú y yo tenemos que entender que vamos a cometer errores y muchas veces vamos a tener un jetro, ¿verdad? Como lo tuvo Moisés, que en un momento dado lo corrigió y le dijo, oye, yo pienso que tú no lo has estado haciendo bien y te estoy parafraseando. Moisés pastoreaba a millones de israelitas y estaba desgastado. En aquel tiempo no había rey, no había juez. En aquel tiempo todo caía sobre el hombro de Moisés, sobre los hombros de Moisés. Este hombre se estaba desgastando. Y cuando su suegro vio eso, él le dijo, oye, hazlo de esta manera. Y lo corrigió. Y Moisés, en vez de enojarse y decir, ay, pero ¿quién eres tú? Si el escogido soy yo, si con quien Dios habla es conmigo, no contigo. Moisés fue humilde. Acuérdate que dice la Biblia que en aquel entonces no había hombre más manso que Moisés. En aquel entonces no había hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Y Moisés fue humilde y aceptó la recomendación de su suegro. Y cuando aplicó el consejo que le dio, todo le fue mucho mejor. Muchas veces estamos rechazando el consejo de sabiduría. Muchas veces el Señor nos pone a personas con un consejo sabio y nos están aconsejando porque están viendo quizás más allá de lo que tú estás mirando y no le tomamos el consejo. Y muchas veces le decimos, sí, 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 pero no tomamos acción en el consejo que esa persona te dio, como te acabo de decir, que Moisés tomó una acción. Y el no tomar acción es lo mismo que como que no recibiste el consejo. Y cuando tú no recibes el consejo de un hombre o de una mujer de Dios, que tú sabes que es un consejo sabio, porque es un consejo por la palabra de Dios, tú estás rechazando el consejo de Dios mismo. Ahí también se revela el carácter. Así que, en resumidas cuentas, el carácter se revela a través de las circunstancias. Podemos tener reputación, que es lo que la gente dice, quiénes somos nosotros. Pero el carácter se revela a través de todo lo que yo te acabo de explicar. Y aún hay más. Yo te lo estoy resumiendo en lo que el Espíritu puso en mi corazón como que es lo más importante que tú tienes que tener en cuenta. Y para todas estas cosas, usted debe de ser
como fue Jesús. Para tener el carácter correcto delante de Dios, tenemos que tener el carácter que tuvo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, como te comenté al principio, que fueran imitadores de él, que fue manso y humilde. Y Pablo más adelante le dijo también a sus discípulos, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que si realmente nosotros queremos tener el carácter de Cristo, que como cristianos debemos, ese es el carácter que debemos de modelar, no otro, sino el de Cristo. Nosotros tenemos que aprender de Jesús, tenemos que escudriñar las escrituras y tenemos que permitirle a Dios trabajar realmente con cada uno de nosotros. ¿En qué área todavía nosotros cada uno necesitamos que el Señor intervenga? Como yo le decía a mi hijo en estos días, Dios no quiere que nosotros rindamos partes y cosas a medias. Dios nos quiere completos. Jesús dijo, el que quiera padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a hijo o hija más que a mí no es digno de seguirme. Y son palabras fuertes, pero es lo mismo que dice Dios en sus mandamientos. Yo quiero que tú me ames con todo tu ser, tu mente, tu corazón, con todo lo que eres tú. Dios no quiere que nosotros vayamos a Él rindiéndolo a medias. Y la única manera que el carácter de Jesús se revelará en nuestras vidas y nosotros podamos ser imitadores de ese carácter es rindiéndolo todo. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Síguenos por las redes sociales, Instagram y TikTok como Vestida de Gracia Boutique y también es www.vestidadegraciaboutique.com. Mira que ya se aproximan por ahí las madres y tenemos vestidos, faldas, pantalones, es ropa espectacular para que puedas vestir con elegancia. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.